Bueno, acá vamos a hacer una integración de contenidos de Ciencias Naturales y su didáctica 1 de segundo año A 2015. Antes que nada, tenemos que definir qué entendemos por alfabetización científica. Bueno, acá en la introducción de los cuadernos para el aula de enseñar Ciencias Naturales en el primer ciclo, se ve muy claramente que entendemos por alfabetización científica a una propuesta de trabajo en el aula que implica generar situaciones de enseñanza que recuperen las experiencias de los chicos con los fenómenos naturales, para que estos vuelvan a preguntarse sobre esos fenómenos y para elaborar explicaciones. Pero también tenemos que tener en cuenta para qué enseñamos ciencias naturales, cuál es el objetivo de enseñar ciencias naturales en la primaria, en la secundaria, incluso en el profesorado. Tenemos que tener en cuenta que la ciencia es una manera de mirar el mundo y de reflexionar sobre él, y que a ellos les va a servir no solamente para comprender el mundo que los rodea, sino también para poder obtener los conocimientos que les pueden servir para su vida, no solamente para entender su propio cuerpo, el mundo que lo rodea, el ecosistema, sino también para formar individuos que sean críticos, reflexivos y responsables, justamente capaces de entender y cuestionar a ese mundo que los rodea. Esto nos remite entonces al concepto de alfabetización científica. O sea, ¿para qué enseñamos ciencias? De eso se trata la alfabetización científica. ¿Cuáles son los contenidos que se enseñan en la escolaridad primaria? Nosotros en Ciencias Naturales y su didáctica 1 abordamos uno de los ejes que plantea los núcleos de aprendizaje prioritarios para la educación primaria. Esto también se ve reflejado en los cuadernos para el aula, que es el eje de los seres vivos, diversidad, unidad, interrelaciones y cambios. Y vamos a ver qué es lo que se ve cada año de la escolaridad primaria. En el primer año se van a ver características comunes y diferentes de los seres vivos, cómo agruparlos. En el segundo año se vuelven a ver esas características, la forma de comportamiento, el ambiente en el que viven. En el tercer año se ven también las características comunes, pero también la interacción de las plantas, los animales, las personas entre sí con el ambiente. En cuarto año vamos a centrarnos en el desarrollo del ambiente aeroterrestre cercano, y se compara con otros lejanos y de otras épocas. También vamos a ver los grupos de organismos, animales, plantas, los distintos reinos, y vamos a ver las adaptaciones de esos organismos al ambiente. En quinto grado se va a ver fundamentalmente el ambiente acuático y el de transición. También se vuelven a ver los distintos grupos de organismos, animales, plantas, hongos, microorganismos, y también vamos a ver cuáles son sus características particulares y las adaptaciones al ambiente en que viven. En sexto se enfoca más que nada en el ecosistema. Ahí vamos a ver las relaciones interespecíficas e intraespecíficas y lo que es el concepto de ecosistema. Se va a ver que los seres vivos son sistemas abiertos, lo mismo que el ecosistema es un sistema abierto. Y en séptimo vamos a ver la nutrición de los seres vivos en su ambiente. Vamos a hablar de la nutrición autótrofa, heterótrofa. Vamos a ver los niveles de organización, célula como otro contenido, y las relaciones tróficas en un ecosistema. Bueno, también tenemos que ver que, volviendo a la integración de contenidos, vamos a tratar de integrar los contenidos del eje disciplinar con los contenidos del eje didáctico. Otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta y claros, lo que es ciencia erudita, ciencia escolar y transposición didáctica. Acá vemos que la ciencia, que dijimos que era una forma de conocer el mundo, tiene tres dimensiones: la teórica, la procesual y la actitudinal. Con teórica hablamos de datos, de hechos científicos, de conceptos, de teoría, de principios, de leyes. Procesual son los procedimientos que se realizan para poder obtener esos datos, esos hechos, esos conceptos. Y lo actitudinal se refiere a la actitud científica, a la actitud de curiosidad, la actitud de flexibilidad,
la actitud del pensamiento divergente. La ciencia la realizan los científicos, la elaboran los científicos. Lo que hacemos en el aula es una transposición didáctica, es una adecuación de esos contenidos científicos al aula, a nuestros alumnos. Y a eso se denomina ciencia escolar. Vamos a ver que en la ciencia escolar también tenemos datos, hechos, conceptos, teorías, principios, leyes. También tenemos los contenidos actitudinales de curiosidad, de respeto, de flexibilidad. Y también tenemos los contenidos procedimentales, que son los de observación, clasificación, formulación de hipótesis, al igual que ocurren en la ciencia. Acá tenemos bien en claro en esta red conceptual que los científicos elaboran el conocimiento científico, a eso se denomina ciencia erudita, que se transforma en conocimiento escolar, que es la que realiza el maestro, mediante la transposición didáctica, permitiendo que los alumnos construyan sus esquemas de conocimiento. Acá tenemos otra red conceptual que habla de lo mismo. Acá me voy a enfocar en algo muy puntual, que es esto, donde vamos a ver que los docentes realizan esa transposición didáctica y van a estar orientados por los diseños curriculares. El docente selecciona textos y esos textos también están orientados, la elaboración de esos textos, por los diseños curriculares. Los diseños curriculares los elabora cada jurisdicción. Nosotros tenemos un diseño curricular nacional, tenemos otro provincial, que son los que nos indican cuáles son los núcleos de aprendizaje prioritarios, y los cuadernos para el aula, que como un elemento que nos permite, tienen actividades sugeridas, clases, lo que son algunos elaboración de clases sugeridas y actividades sugeridas. Cuando hablamos de los metaconceptos, tenemos que tener en claro que son conceptos estructurantes con un alto poder de abstracción y generalidad, que son de carácter multidisciplinar, o sea que estos metaconceptos no solamente hacen referencia a las ciencias naturales, sino a otras ciencias. Los 4 metaconceptos que vamos a trabajar son sistema, cambio, unidad y diversidad, que pueden darse como juntos o separados, e interacción. En el primer ciclo vamos a hablar más que nada de unidad, diversidad y cambio. Y en el segundo ciclo vamos a introducir, además de reforzar unidad, diversidad y cambio, el metaconcepto de interacción. Sistema se ve más que nada en lo que es la educación secundaria, aunque también se puede ver en séptimo grado. ¿Qué entendemos por cada uno de esos metaconceptos? Unidad son propiedades comunes que permiten agrupar los elementos de un sistema. Entonces, por ejemplo, serían todas las características comunes que tienen las plantas para pertenecer a ese reino. Diversidad, si hablamos de las plantas, serían la diversidad de plantas dentro del reino, o sea, la variedad, y ahí vamos a la clasificación de briófitas, pteridófitas, espermatófitas, monocotiledóneas, dicotiledóneas dentro de las angiospermas, las gimnospermas, vasculares, avasculares. Cuando hablamos de cambio, son un conjunto de transformaciones en los elementos de un sistema. Por ejemplo, tendríamos el ciclo de vida de una planta, el ciclo de vida de un animal, eso sería cambio. Cuando hablamos de interacción, es la interacción, la influencia mutua entre los elementos de un sistema. Los seres vivos interactúan entre sí con el ambiente que los rodea. Entonces vamos a ver las relaciones inter e intraespecíficas, pero también vamos a ver que la nutrición es una interacción con el ambiente. Tenemos la nutrición autótrofa, la nutrición heterótrofa. Y un sistema es un conjunto de elementos ordenados, organizados. Es más fácil verlo en niveles de organización como sistemas de órganos. Son un conjunto de órganos que cumplen una función determinada dentro de un ser vivo. Pero un ecosistema también es un sistema. ¿Cuáles son los metaconceptos entonces que vamos a trabajar? Acá tenemos el metaconcepto unidad. Se ve claramente que tenemos los seres vivos, los podemos definir, que todo se relaciona con el medio, todo se reproducen. Estas son las características de los seres vivos. La unidad de los vegetales tiene también características particulares que los hace pertenecer a un organismo, a ese reino. Lo mismo ocurre con los animales. El metaconcepto diversidad. Tenemos los seres vivos, tenemos los animales, los vegetales, los microorganismos que se engloban dentro del reino, que podría ser una unidad,
pero que a su vez hay diversidad de animales, diversidad de vegetales, diversidad de microorganismos. Esto sería la biodiversidad. Acá tenemos diversidad de vegetales, un tipo de clasificación de vegetales. Los animales también se pueden clasificar según la locomoción, la alimentación, la cubierta del cuerpo, también según la reproducción. Ahí tenemos los 5 reinos que estudiamos. Reino desde el más simple al más complejo, el monera, que son las bacterias, el protista, que son los organismos que son unicelulares y que viven generalmente en ambiente acuático, que son las algas, y los protozoos, son todos, forman parte del plancton. El reino fungi, el reino plantas y el reino animal. Otros metaconceptos. Tenemos, por ejemplo, lo que es el metaconcepto cambio. Y acá vamos a hablar del ciclo de vida de un vegetal, ciclo de vida de un animal. Ciclo de vida de un vegetal, ahí tenemos desde la semilla, cuando germina. Hicimos en el trabajo práctico número 2, que es el de plantas, hicieron germinaciones, vieron cuál fue su crecimiento. No llegaron a ver floración, pero en el caso de verlo podrían ver las partes de la flor y la función de cada una. Esta sería la reproducción sexual de los vegetales con flores. Vamos a ver que cuando una flor es fecundada, cambian las estructuras florales, esto también lo vieron en el trabajo práctico número 2, para transformarse en un fruto. Dentro de ese fruto se encuentran las semillas, o sea que el fruto protege a las semillas, pero también favorece su dispersión, y cuando esa semilla cae en el suelo y las condiciones ambientales son las adecuadas, germina para generar una nueva planta. En el ciclo de vida de animales vimos que hay algunos animales que tienen un desarrollo directo y otros uno indirecto. Los dos ejemplos que vemos en la pantalla son de desarrollo indirecto, nada más que el primero es de un vertebrado, como son los anfibios anuros, los sapos, las ranas, y el otro es de un invertebrado, en este caso un artrópodo, insecto, la mariposa. Ahí vamos a ver las distintas fases. Hay que tener en claro que lo que es la metamorfosis es un conjunto de cambios que se producen a lo largo de la vida del individuo, y que esos cambios involucran cambios en el ambiente en el que viven. Pasan, por ejemplo, de vivir en un ambiente acuático a uno terrestre o de transición. También cambian las extremidades que tienen y por lo tanto la forma de locomoción, de lo que es una vida acuática con aletas a una vida terrestre con patas. También cambia la forma de respiración, la respiración acuática de branquias, que primero son internas, después externas, y pasan a una respiración pulmonar y una accesoria que es cutánea. Y todos esos cambios son los que se ven involucrados en la metamorfosis. En el caso de los insectos, acá tenemos también la metamorfosis de la mariposa, ocurre lo mismo. La larva tiene una alimentación diferente a lo que es el adulto. La larva se alimenta de hojas, el adulto del néctar de las flores. En el caso de la rana también la larva es el renacuajo, se alimenta de microorganismos acuáticos, y el adulto es fundamentalmente insectívoro. Volviendo a la mariposa entonces, hasta que esa oruga creció y llegó a conformar la pupa. Dentro de la pupa, que es una etapa de letargo en donde se producen los cambios y no se alimenta, la pupa, adentro va a estar la futura mariposa y va a cambiar todo su cuerpo. Va a pasar de tener un cuerpo no alado y con muchas patas a tener solo 6 patas y un par de alas, como todo insecto, y va a alimentarse de otra manera y va a tener una vida aeroterrestre, o sea, va a poder volar, no como la larva, que es la oruga, que no puede volar. Bueno, tenemos que también cambios corporales son el crecimiento. Podemos hablar de crecimiento limitado, de crecimiento ilimitado, según sean animales o plantas. Hay cambios de estado, por ejemplo, el cambio que se produce también en los distintos estados de la materia. Podemos hablar de el ciclo del agua con los cambios de estado, y es un ciclo de la materia o un ciclo biogeoquímico. Con respecto al metaconcepto de interacción, vamos a tener que los órganos interaccionan entre sí formando sistemas,
Y los sistemas, vamos a tener los que son los de nutrición y los de relación. Esto lo van a ver el año que viene. Sistemas de nutrición son digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Los de relación son el nervioso, el endocrino y el osteoartromuscular. También tenemos que hay interacción en un ecosistema. En los ecosistemas vemos los niveles de organización, por ejemplo, que son distintos. Vamos a tener niveles que son de la materia inerte, partículas elementales, átomos, moléculas, macromoléculas. Los organoides están ahí en el medio. Y tenemos los niveles biológicos, células, tejidos, órganos, sistemas de órganos. Y luego los niveles de organización ecológicos que comienzan en individuo, población, comunidad, ecosistema, biomas y biosfera. Recuerden cuál es ejemplos de órganos. Hay órganos animales, órganos vegetales, lo mismo que hay tejidos animales, tejidos vegetales. Las plantas llegan solamente al nivel de organización de órganos. Esos órganos son pocos: la hoja, el tallo, la raíz, la flor, el fruto, la semilla. Los sistemas de órganos, no todos los animales llegan al nivel de organización del sistema de órganos, porque hay animales que tienen un nivel celular, por ejemplo los corales, Cnidaria. Hay animales que llegan a un nivel de tejidos, tisular, como por ejemplo lo que es las medusas. También pertenecen al grupo de invertebrados Cnidaria. Otros que tienen órganos, como por ejemplo los gusanos planos, los platelmintos, y otros llegan a sistemas de órganos. Todos los artrópodos llegan a sistemas de órganos y los vertebrados también. Dentro de los niveles ecológicos cabe destacar la diferencia entre población y comunidad, porque población es un conjunto de organismos que viven en una misma área, pero son todos de la misma especie, y comunidad son organismos que viven en una misma área, pero de especies diferentes. En el ecosistema tenemos una comunidad, organismos de diferentes especies en un área determinada, relacionándose entre sí, pero en el ecosistema tenemos que incluir los factores abióticos, o mejor dicho, los factores ambientales: la humedad, la temperatura, la presión, la salinidad, el pH, que depende del ecosistema del que estemos hablando. Puede ser un ecosistema acuático, de agua dulce, de agua salada, un ecosistema terrestre, un ecosistema de transición. Todo depende. Volviendo al metaconcepto de interacción, también hablamos que hay interacción en las redes tróficas, donde se ve claramente el ciclo de la materia, el flujo de la energía, y en las relaciones inter e intraespecíficas. Cuando hablamos de redes tróficas, bueno, acá tenemos las redes tróficas. Acá hay algunos ejemplos. Tenemos el ecosistema acuático, que es el río Paraná. Vamos a ver, se trata de una red y no una cadena, porque hay muchos organismos que pertenecen varios al mismo nivel trófico. Hay varios ejemplares del mismo nivel trófico que se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, vamos a ver relaciones interespecíficas como la de competencia, pero también vamos a ver relaciones en un ecosistema, en una red trófica, relaciones de depredación. Por ejemplo, el surubí, depreda a la anguila a la mojarra, y la mojarra al zooplancton. Esto quiere decir de quién se alimenta. La dirección de las flechas va a indicar quién le pasa energía a quién, materia y energía. O sea, quién es comido por quién, no a quién se come. Pueden aparecer los descomponedores o no en una red trófica, pero siempre están presentes, aunque no estén dibujados. Acá tenemos un ecosistema terrestre de la pampa húmeda. Vamos a ver que, por ejemplo, acá tenemos que, por ejemplo, el zorro y el carancho pueden competir por el mismo ratón. O también podemos ver que pueden competir por la vizcacha. O, por ejemplo, el carancho y la yarará compiten por la calandria como presa. Acá tenemos otras redes tróficas. Tenemos el ecosistema acuático del mar Patagónico argentino. Hay dos imágenes del mismo ecosistema. Y también tenemos el ecosistema terrestre del pastizal pampeano, probablemente de la provincia de San Luis. Y acá tenemos otro ecosistema de transición, pero que tiene que ver más que nada con los lagos
que pueden estar dentro de un bosque mixto en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Esto lo digo por la fauna presente. Osos, nutrias, castores, son animales que no viven en nuestra región, en nuestro país, sino que viven más al norte. Y como también tenemos aves acuáticas como los patos y peces, eso hace pensar de la cercanía a un lago. Bueno, con respecto a una cadena trófica, acá vamos a ver una imagen que es una cadena trófica claramente porque hay un ejemplar de cada nivel trófico. Tenemos un productor, un consumidor primario, que es heterótrofo y es herbívoro, que se alimenta del productor. Este productor casi siempre es del reino plantas. Puede haber productores que sean de otros reinos como protista, en el caso de lo que es el fitoplancton, que son microorganismos protistas, o también puede haber otros productores que son bacterias autótrofas, también como por ejemplo las cianobacterias. Pero en la mayoría de los casos son plantas. Y el herbívoro a su vez es presa de un carnívoro, que es acá el tercer nivel trófico, que es un consumidor secundario, también heterótrofo, pero esta vez carnívoro. Todos van a terminar con los descomponedores, porque los restos de plantas son degradados por los descomponedores, hojas caídas, pedazos de corteza, los restos de este herbívoro, que pueden ser pelos, pueden ser materia fecal, orina, o aquello que este carnívoro no se haya comido, no haya consumido, pueden ser huesos, parte del pelaje, la cornamenta. Pero cuando este carnívoro, que no tiene predador posible en ese ecosistema, se muera, también va a ser descompuesto por los descomponedores, que son el último nivel trófico y son aquellos que aseguran el reciclado de la materia y la circulación de la materia, porque son los que van a transformar toda esta materia orgánica en materia inorgánica, que después va a ser aprovechada por este productor u otros a la hora de realizar fotosíntesis. También vamos a ver, ven acá en las flechas negras está la circulación de la materia, el ciclo de la materia. Y el flujo de la energía arranca en la energía solar, porque en realidad los productores, como son autótrofos, obtienen su energía de la luz solar para realizar la fotosíntesis. Por supuesto que absorben otros nutrientes del suelo y estos nutrientes van a ser aportados al suelo por los descomponedores. Pero vamos a ver cómo esa energía circula. Acá vamos a ver una pirámide trófica y el flujo de la energía. Vamos a ver que va disminuyendo. Vamos a ver una pirámide en donde lo más grande, la base, son los productores, porque son los que aprovechan el 100% de la energía del sol, absorbida por el sol. Pero a medida que pasa de nivel trófico, vamos a ver que se pierde un 90% de energía como calor y solo es posible de aprovechar por el siguiente nivel trófico un 10%. Entonces acá vamos a ver que si hubiera 10.000 calorías, 1.000 calorías son aprovechadas por la vaca, 100 son aprovechadas por este consumidor secundario, que es un animal carnívoro, que vemos que es un felino, y que solo 10 calorías de este felino es aprovechada por este ave rapaz, porque siempre el 90% se pierde como calor. Los descomponedores aprovechan, por supuesto, lo que queda. Vamos a ver en esta red, vemos todos los metaconceptos: unidad, diversidad, cambio, interacción y sistema referidos a los seres vivos. Primero vamos a ver que todos los seres vivos, dentro de lo que es el metaconcepto unidad, pueden ser englobados según algunas características. ¿Cuáles son esas características? Lo que es la irritabilidad, o sea, son irritables pues se relacionan con el medio que los rodea, y acá hablamos de tropismos y taxismos. Se reproducen, quiere decir que provienen de otros seres vivos del mismo tipo. Acá podemos apelar a la definición de especie, que es un conjunto de seres vivos que tienen características particulares y que pueden cruzarse real o potencialmente dejando descendencia fértil. Esa reproducción puede estar dada por
hay distintos tipos de reproducción, sexual, asexual, según el organismo del que hablemos. Son sistemas abiertos. Esto quiere decir que intercambian materia y energía con el medio. Hablamos acá de nutrición, puede ser nutrición autótrofa, nutrición heterótrofa. Están formados por células, que es la unidad estructural. Es la mínima porción de materia con vida, la célula. O sea que un organismo por lo menos tiene que estar formado por una célula. Acá tenemos organismos unicelulares y pluricelulares. Hay otras características de los seres vivos que faltan agregar, que son los de homeostasis, que es la regulación del medio interno. Hay que regular, mantener la temperatura, las sales y otros metabolitos. Hay que mantener, por ejemplo, también la cantidad de agua, si no nos deshidratamos. Crecimiento y desarrollo, acá podemos hablar del ciclo de vida, y las adaptaciones, que hay distintas adaptaciones al ambiente. Diversidad, acá hablamos de los reinos, monera, protista, fungi, plantas y animales. Cuando hablamos del metaconcepto cambio, hablamos del ciclo de vida. Interaccionan con otros seres vivos y con el ambiente, entonces constituyen un ecosistema, otro de los contenidos que vimos, que está formado por factores bióticos y abióticos. Y el metaconcepto sistema quiere decir que los seres vivos y los ecosistemas son sistemas abiertos porque intercambian materia, energía e información con el medio que lo rodea. Acá hay otro cuadro que tiene que ver con lo mismo. Los seres vivos son sistemas abiertos, se relacionan con el medio, es más de lo mismo. Acá me voy a referir puntualmente a lo que tiene que ver con, por ejemplo, las adaptaciones. Vimos que los seres vivos se adaptan según el ambiente en el que viven. Entonces vamos a ver que si tomamos como ejemplo las aves, hay distintos picos según el tipo de alimentación que tienen las aves y distintas patas que tienen que ver con el ambiente que viven o con la alimentación que tienen. Pero también vimos las adaptaciones de los peces a la natación, al ambiente en el que viven. Entre esas adaptaciones, que las vimos en el trabajo práctico número 3, que es el de los animales, están las aletas, hay diversidad de aletas y es lo que permite que se impulsen. Vamos a tener la línea lateral, que es la que capta la información, por ejemplo, de vibración, de salinidad en el agua. La piel está recubierta por escamas y esas escamas también tienen una protección extra, que es un mucus que les favorece el desplazamiento en el agua. El opérculo tapa las branquias en los peces óseos. Los eslamobranquios, o sea, los peces cartilaginosos, no tienen opérculo, tienen las hendiduras branquiales libres, visibles. Y tenemos que tienen una forma hidrodinámica que favorece el desplazamiento en el agua. Es una forma como de torpedo, tienen la nariz en punta y esto favorece que vayan cortando el agua. Acá tenemos las adaptaciones de las aves al vuelo. Tenemos que, bueno, en sus extremidades anteriores fueron transformadas en alas. Esas alas están cubiertas de plumas, todo su cuerpo está cubierto de plumas. Hay diversidad de plumas que tienen distintas funciones. El esqueleto se dice que es un esqueleto neumático porque tiene muchos espacios con aire que hace que el animal sea más liviano para favorecer el vuelo. Esas alas se mueven gracias al desarrollo de músculos potentes, que son los músculos pectorales, que están insertados en un esternón, que también está adaptado hacia adelante, tiene forma de quilla. Y tienen sacos aéreos que están asociados a los pulmones, que son estas bolsitas que vemos acá. Esos sacos aéreos le proveen oxígeno extra que necesita el ave para poder consumir toda esa demanda que necesita de energía para poder volar. A su vez podemos decir que tienen un cuerpo aerodinámico, que es imitada por los aviones, que eso es lo que le permite ir cortando con las alas y la forma de su cuerpo el aire y favorecer el desplazamiento en el aire. También tenemos que hablar de los distintos tipos de reproducción. Hay reproducción sexual y asexual. Nosotros vimos que cada organismo tiene un tipo de reproducción diferente y hay algunas que tienen ambas, como son las plantas, que tienen tanto reproducción asexual o vegetativa como sexual por las flores. Y vimos que dentro del reino animal hay animales ovulíparos, otros ovíparos, otros ovovivíparos. Hay vivíparos, marsupiales y placentarios.
Con respecto a la organización de células, vemos claramente que hay células procariotas y eucariotas. Acá la diferencia fundamental es que las procariotas, que corresponden a las bacterias, tienen el material genético disperso en el citoplasma, no lo tienen encerrado por una membrana nuclear, mientras que las eucariotas sí tienen una membrana nuclear que encierra el material genético y además tienen muchas organelas, muchas estructuras celulares, por eso se habla de un citoplasma compartimentalizado. Con respecto a la pared celular, está presente en ambas, pero en el caso de las bacterias el material es un hidrato de carbono, que es la mureína, y en el caso de las eucariotas solo tienen pared celular las vegetales y es de celulosa. Acá tenemos una bacteria con todas sus partes. Acá tenemos una célula animal. Lo clásico, lo típico que tiene una célula animal y no tiene una vegetal son los centríolos, que son estas estructuras que permiten la reproducción celular. Y la carencia de pared celular, y también vamos a encontrar múltiples lisosomas, que son estas estructuras que adentro tienen sustancias, unas proteínas especializadas, unas enzimas que degradan nutrientes, y es porque tiene una nutrición heterótrofa, a diferencia de la célula vegetal, que contiene los cloroplastos, que le permiten realizar la fotosíntesis, ya que tiene una nutrición autótrofa. Pero también tiene una vacuola grande que tiene mucha agua y favorece la turgencia de la célula, y una pared celular de celulosa. Esas son las características particulares diferentes a la célula animal. Todas las otras estructuras la tienen ambas. Ambas tienen retículo endoplasmático liso y rugoso, ambos tienen mitocondrias, ambos tienen ribosomas, ambos tienen un citoplasma formado por un citosol y un citoesqueleto. Ambos tienen núcleo y ambos tienen una membrana celular o plasmática. Volviendo a las características de los seres vivos, me faltó explicar la característica de homeostasis. Por ejemplo, acá tenemos la regulación de la temperatura. Hay organismos que son heterotermos, como por ejemplo los peces, los anfibios y los reptiles, que su temperatura corporal depende de la temperatura del ambiente y suelen tener una actividad menor cuando hay una temperatura fría y son más activos cuando la temperatura es cálida. Por eso se dice que los lagartos toman sol. Y con respecto a los mamíferos, ahí vemos un ratón, son homeotermos al igual que las aves, o sea que su temperatura es siempre la misma a pesar de los cambios en el ambiente. Por eso tienen adaptaciones para mantener esa temperatura corporal. Algunos hibernan cuando hace frío, otros, por ejemplo, desarrollan un pelaje importante o una capa gruesa de grasa debajo de la piel para mantener la temperatura. Si quiero desarrollar la materia, hacer un repaso general, puedo tomar como ejemplo el reino animal. Acá podemos hablar de que los animales, y retomamos los metaconceptos de unidad, tienen todas características particulares. Podemos hablar por ejemplo, los animales que se reproducen, los tipos de reproducción animal, los que se alimentan, y hablamos de la nutrición heterótrofa, y podemos hablar de que algunos, y acá me voy a lo que es diversidad, en cuanto a diversidad de alimentos, algunos son herbívoros, otros carnívoros, otros omnívoros, faltan los saprófitos o los carroñeros. También tenemos que se mueven y tenemos distintos tipos de locomoción, reptan, vuelan, caminan, nadan. Para cada tipo de movimiento de locomoción tienen una adaptación. Se interrelacionan con otros animales de la misma especie, se reproducen para poder cumplir su ciclo de vida. También se interrelacionan con otros animales si son carnívoros en la relación interespecífica de depredación. Con los vegetales también en la depredación. Y acá podemos hablar de redes tróficas y de cadenas tróficas. También se relacionan con los vegetales, por ejemplo, polinizando. Y tenemos la polinización a través de las mariposas, de las abejas, de los murciélagos o de los colibríes,
que toman el polen y como una consecuencia no buscada, pero que les viene bien a los vegetales. Y ahí tenemos una relación interespecífica, por ejemplo, de mutualismo. También tienen otras relaciones interespecíficas los animales. También tenemos, por ejemplo, el amensalismo, el comensalismo, la simbiosis, la competencia interespecífica, que ya la comentamos cuando se trata de la misma presa, pero también puede ser por refugio o también puede ser por pareja si estamos hablando de intraespecífica. También tenemos relaciones intraespecíficas de cooperación o de asociación, que puede ser gregaria, puede ser familiar. Otras relaciones como el efecto de masa, que es negativo para todos, que hay un solo ejemplo. También tenemos, bueno, acá las necesidades de agua, luz y aire, habla de la relación que tiene el animal con el medio ambiente que lo rodea. Bueno, y se podrían ver también las características de los seres vivos, o sea, acá los animales en la relación con el ambiente tenemos los taxismos. También podemos hablar de irritabilidad, que a eso nos referimos con el taxismo, de homeostasis. Están formados por células, tenemos distintos niveles de organización, ya lo comentamos. Otros ejemplos, el reino plantas, también podemos hablar de la diversidad, hay plantas con flores, hay plantas sin flores, podemos hablar del ciclo de vida de las plantas, podemos hablar de unidad, características particulares, depende si son vasculares o avasculares, tienen determinados órganos o no. Si hablamos de que todas son autótrofas y en esa interacción con el ambiente podemos mencionar la fotosíntesis, y acá se puede explicar dónde ocurre la fotosíntesis del cloroplasto, las dos etapas, la lumínica y la oscura, los nombres de las etapas, qué es lo que se necesita y qué es lo que se obtiene como producto final, y que los vegetales también realizan respiración celular, que es una función que tienen todos los seres vivos. Esa respiración es realizada por la mitocondria en los organismos que tienen células eucariotas. En las bacterias hay una respiración que es anaeróbica. Y acá tenemos también en la respiración celular, podemos hablar de las 3 etapas de la respiración celular. La etapa de glucólisis, que ocurre por fuera, que ocurre en el citoplasma, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. En un ecosistema, ya lo vimos, hay componentes de factores bióticos, abióticos, hablamos de diversidad de factores, hablamos de cambio, porque los ecosistemas también pueden cambiar, pueden perder su diversidad, puede haber deforestación, desertización. Hay interacciones, relaciones tróficas y relaciones reproductivas, que ya las mencionamos, y como unidad hablamos del ciclo de la materia y el flujo de la energía. Como ciclo de la materia podemos hablar de otros ciclos biogeoquímicos que no mencionamos, además del agua. Tenemos el del carbono, el del fósforo, el del azufre, y el flujo de la energía ya fue mencionado. Creo haber abarcado todos los contenidos que vimos en el año. Es importante que tengan en cuenta todo lo que es el cuadernillo que les hice de didáctica de ciencias naturales, que es que tiene distintos contenidos. También es importante que entiendan la diferencia en lo que son las estrategias metodológicas, que son las que aplica el docente cuando hace la transposición didáctica. Las actividades son las que se sugieren y realizan los alumnos. Las elabora el docente, pero para que los alumnos las realicen. En esas actividades se pueden abordar distintos tipos de contenidos. Los contenidos conceptuales son los temas que se dan. Las plantas, las partes de las plantas, la fotosíntesis, la irritabilidad, o sea, cómo responden los animales a un estímulo taxismo. Cuando hablamos de contenidos procedimentales, es como entendemos esos saberes, o sea, esos datos, esos modelos, cómo los vamos a comprender a través de la observación, de la clasificación, de la formulación de hipótesis, de preguntas, de registros, la observación sistemática. Por ejemplo, contenidos procedimentales que nosotros abordamos en clase cuando ustedes
realizaban los dibujos tanto de plantas como de animales para los trabajos prácticos 2 y 3, estaban aplicando el contenido procedimental, observación. También clasificaban y también registraban mediante el dibujo, porque hay distintos tipos de registro. En el primer ciclo, en primer grado sobre todo, cuando los chicos todavía no saben leer, registran a través del dibujo. Cuando hablamos de contenidos procedimentales, también podemos establecer una diferencia. Es muy común confundir el contenido procedimental con una metodología de enseñanza. Si yo indago ideas previas, es una estrategia metodológica, no es un contenido procedimental. El contenido procedimental es formulación de preguntas, quizás, para poder obtener esas ideas previas o esa lluvia de ideas. Otra confusión, identificar los procedimientos con las actividades. Un procedimiento, contenido procedimental, es la observación, la clasificación, pero yo puedo decir que la actividad es dibujar. Bueno, los contenidos actitudinales hacen referencia a las actitudes científicas, esto de respeto por la opinión del otro, actitud crítica reflexiva, la curiosidad, que es fundamental desarrollar la curiosidad si queremos desarrollar la alfabetización científica.